Buenas tardes, mi nombre es Juan Sebastián Ruiz Torres del curso Procesos Industriales y el día de hoy vengo a presentar la tarea 6, simulación de procesos en la industria. Bueno, para empezar teníamos que hacer un proceso industrial de una empresa textil que recibía camisas para un proceso de estampado o de estampado bordada. Y la capacidad del espacio de almacenamiento era de 10 unidades, como se puede observar aquí. 10 unidades. Tenía que tener una distribución exponencial de media de 60 segundos. Se puede observar aquí la distribución exponencial de 60 segundos. Y en la máquina de bordado tenía que tener una distribución media de 150 segundos y una desviación estándar de 4 segundos, como se puede observar aquí. 150 segundos y desviación estándar de 4 segundos. Ya con eso nos teníamos que responder unas preguntas del análisis a las cuales teníamos que correr el modelo durante 8 horas. Y luego transcurridas las 8 horas teníamos que responder cuántas camisas fueron despachadas durante el turno, cuántas camisas fueron enviadas a otro centro de estampación y cuál fue la utilización de la máquina de bordado. Bueno, en este caso, para la manera más fácil de encontrarlas dándole aquí al centro 1, en este caso nos salta un input de 191, que esas fueron las camisetas despachadas durante el turno, y las camisetas que fueron enviadas al otro centro son estas 277. Y la utilización de la máquina de bordado nos da un porcentaje de procesamiento del 99,7%. Eso quiere decir que la máquina está funcionando casi perfectamente. Ya con otro de los escenarios posibles que teníamos era el siguiente. Como podemos observar aquí, entonces tenemos un escenario posible que era cómo funcionaría el sistema con una máquina de bordado adicional o cómo funcionaría con dos más. En este caso pues ya tenemos las dos máquinas de bordado y al darle correr pues podemos observar que las tres máquinas de bordado funcionan a su totalidad. Entonces esperamos a que se completen las 8 horas. Ya con esto podemos darnos cuenta que en el centro 1 tenemos un total de 363 y en el centro 2 un total de 120. Podemos ver que hubo una mejora exponencial en cuanto al transporte y paso en las máquinas de bordado. Pues ya interpretando los resultados, en el cuello de botella del proceso, como podemos observar ahí, fue la máquina de bordado, ya que el tiempo de procesamiento fue mayor al tiempo de promedio de llegada de las camisas, como se puede observar en el primer proceso. Y entonces esto ocasiona que se acumule el producto en el almacenamiento temporal y en este caso aumentan las camisas enviadas al otro centro. En cuanto a los factores que limitaron el despacho de camisas fueron la alta demanda de llegada de productos y la baja capacidad de procesamiento en la máquina de bordado, ya que pues la capacidad máxima que tiene es de solo 10 unidades, lo que provoca pues que el envío de varias camisas se vaya al otro centro de estampación.
¿Cómo se relacionan los tiempos de llegada y procesamiento con la congestión en el almacenamiento temporal? Pues en cuanto a la congestión se produjo por lo mismo que venía comentando de las camisas, que llegaban tan rápido que la misma máquina no las podía procesar. Esto eh, pasa y esto pasa cuando los tiempos son más, eh, tienen un tiempo en el almacenamiento temporal más largo que en el proceso de estampado. Entonces, mientras las llegadas tenían un promedio de 60 segundos, el proceso de bordado tardaba 150 segundos por camisa. Eso ya generaba acumulación constante y, y en cuanto a esa acumulación constante, pues alcanzaba una capacidad máxima. En cuanto al impacto que tenía la capacidad de almacenamiento sobre el desempeño general del sistema, pues influye directamente, ya que esto, pues cuando se alcanza el límite de almacenamiento, las nuevas camisas que llegan tienen que ser enviadas al otro centro. Una capacidad pues de esa reducida pues genera una mayor congestión y pérdida de varios de los productos, mientras que a mayor capacidad, como se puede observar ahí con los tres bordados, pues se permite mantener más productos en espera y reducir los rechazos. En cuanto si la utilización de la máquina fue adecuada, las implicaciones que tendría pues son muy altas, ya que alcanzó aproximadamente el 99,8%. En este caso, pues se pueden observar las capacidades que se tenía. En el primero era el 99,7 o 8%, era 76. Y una utilización pues tan alta puede generar sobrecarga, retrasos y congestión en el sistema. Por lo tanto, pues la utilización muy baja indicaría un desperdicio de esa capacidad y una baja eficiencia en el recurso. En cuanto a los escenarios, ¿cuál escenario mejora más la productividad? Pues obviamente el escenario con dos máquinas adicionales, ya que este mejora, pues aumenta, más que mejora, aumenta considerablemente la cantidad de camisas despachadas y reduce la congestión en el almacenamiento temporal. Ahí aparte de esto, pues disminuye la cantidad de camisas enviadas al otro centro de estampación. Y con esto pues se mejora el flujo general del proceso. En cuanto a si se justifica la inversión en máquinas considerando el aumento en el número de camisas, totalmente, ya que el sistema logra atender una mayor demanda, reducir tiempos de espera y disminuye pérdidas ocasionadas por el tiempo de camisas en este centro. Aunque en este caso también es importante evaluar el costo de adquisición y mantenimiento de las máquinas, frente al beneficio que se le da en cuanto a productividad y la eficiencia que se tiene. Ya como propuestas de mejora, sin agregar más máquinas, pues una sería lo que venía comentando desde el inicio, mejorar la gestión de el almacenamiento temporal, ya sea aumentando la capacidad o implementando un mejor flujo de llegadas de camisas, o sea, mejorando el tiempo o aumentando la capacidad. Con eso se disminuye la congestión que se tiene y se reduce el envío de productos a otros centros. Y pues la segunda, la que venía comentando, de reducir los tiempos de llegada en las camisas mediante, podría ser una programación más organizada en cuanto a los pedidos. Evitar que, pues, que ingresen muchas unidades en tiempos demasiado cortos y permitir un flujo equilibrado en el bordado. Eh, para sugerir estrategias para reducir la cantidad de camisas enviadas a otros centros, pues para reducirla se podría implementar una mejor planificación de la producción, como vengo comentando, controlar la tasa de llegada de los productos, en este caso las camisas, y optimizar pues la organización del almacenamiento temporal para evitar saturar y tener un tiempo de espera excesivo en estos. También podría ser, no sé, un mantenimiento preventivo a las máquinas,
a menudo para evitar paradas inesperadas y mantener un flujo de producción. Bueno, diseñar un indicador de eficiencia del proceso y explicar cómo podría usarse de mejora continua. Pues un indicador de eficiencia podría ser un porcentaje de camisas despachadas. Podría ser camisas despachadas sobre las camisas recibidas por 100. Eh, bueno, si la empresa quiere duplicar su producción diaria, ¿qué cambios propondría en el sistema? Pues en mi caso y lo que yo opino sería aumentar la capacidad de procesamiento del sistema como base, principalmente en el área de bordado, así como veníamos haciendo en el proceso 2, ya que este es el cuello de botella del proceso. Bueno, sería incrementar las máquinas, pues ya que en esto se vio una mejora significativa en la cantidad de camisas y se disminuyó obviamente la congestión en el almacenamiento temporal. Y también podría ser otra el aumento de la capacidad del almacenamiento temporal para evitar las saturaciones, para mantener un flujo más continuo y eficiente. Si el costo de enviar camisas a otros centros es alto, ¿qué decisiones tomarías para minimizar ese gasto? Pues más que esto se debería enfocar en una reducción de congestión y aumentar la capacidad de respuesta del sistema, ya sea distribuyendo el trabajo entre las máquinas de bordado y mejorar pues la planificación de llegada del producto. Y lo que venía comentando, como lo he hecho desde el principio, ampliar la capacidad de almacenamiento temporal para evitar problemas cuando el sistema se encuentre saturado. Gracias.